Fase 5. Diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Contratación pública. Para el inicio del proceso de la contratación pública en Colombia se debe identificar por parte de la entidad estatal la necesidad de ejecutar el propósito contractual, definir las características técnicas, financieras y jurídicas para desarrollar el objeto contractual, comunicación a los particulares por parte de la entidad contratista, convocatoria e invitación a presentar propuestas, diseño de derechos, deberes de los cuales plasman el contrato, comunicación de las partes contratantes, adjudicación del contrato, evaluación por parte de la entidad sobre las propuestas presentadas, desarrollo a cabalidad del objeto de contrato y sus obligaciones, expiración con vigencia. En caso de incumplimiento del contratista, la entidad estatal aplicará las acciones necesarias, correctivas y sanciones previstas del contrato. El balance técnico y financiero, el pago, retribución y devoluciones que haya lugar de acuerdo con los saldos resultantes a favor en contra de cada una de las partes. Para esto tenemos el fin del proceso de la contratación pública. Diferencia en los contratos públicos y privados. El enfoque del contrato. En el contrato público, el contrato es celebrado directamente con el Estado. En el contrato privado, este contrato es un acuerdo entre dos partes jurídicas o partes naturales diferentes, que mediante un documento realizan el registro de las condiciones de negociación con información relevante y del pago. En la selección de contratistas, en la parte pública se escogen por medio de licitación pública. En el privado se escogen de acuerdo con las necesidades propias del contrato o preferencia de las partes y capacidades de beneficios ofrecidos por el contratista. Para las pautas de la contratación, en el contrato público es más compleja puesto que requiere trámites con el Estado, y en el contrato privado es más sencilla porque se realiza directamente entre las partes. El propósito en el contrato público es el beneficio social, desarrollar una obra que beneficie al Estado, y en el contrato privado es el beneficio propio de una empresa. En el capital, en el contrato público, la contratación es realizada por intermedio de las entidades del Estado, por lo que los inversionistas son el Estado mediante la inversión mixta pública-privada, y en el contrato privado su contratación privada por lo que es un partes del contrato público. La parte del contrato público se divide en tres, que es etapa precontractual, que es donde inicia el proceso de planificación y convocatoria, presentación de documentación presupuestal, carga de pliegos al sistema, adjudicado, desertado, cancelado. La etapa contractual es la adjudicación, suscripción, legalización del contrato, entrega de garantía, ejecución del contrato y supervisión, evaluación y pago. Y la etapa postcontractual es la liquidación, obligaciones postcontractuales, en caso de incumplimiento de indemnización, y ahí finaliza el proceso. Partes de los contratos privados. Los elementos esenciales del contrato privado son consentimiento, objeto y causa. El consentimiento se refiere a la voluntad de las partes para querer celebrar el contrato. Según el artículo 1262 del Código Civil, es el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y causa que han de construir en el contrato. El objeto del contrato ha de ser posible, lícito y determinado sin necesidad de un nuevo acuerdo entre partes. Y el de causa, mientras que el objeto responde qué es lo que se debe, la causa es el hecho que explica por qué se debe hacer, es decir, justifica la creación de una obligación por voluntad de las partes. Principios de la contratación pública. Los principios de la contratación pública son indispensables en los procesos de contratación que lleva el Estado, ya que por medio de ellos se garantizan los derechos de los ciudadanos como un proceso transparente, público y con igualdad, al que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos. Dentro de los principios tenemos el principio de transparencia, principio de economía, principio de equilibrio contractual, principio de publicidad y principio de responsabilidad. Principios de los contratos privados. Los principios en general de derecho son normas jurídicas fundamentales, imperativos universales, tópicas, terminológicas, implícitamente y explícitamente positivas, que sirven para crear, interpretar e integrar el ordenamiento. En los principios del contrato privado tenemos los principios de autonomía de la voluntad, consensualismo, libertad contractual, fuerza obligatoria de los contratos, efecto relativo de los contratos y buena fe. Tipos de contrato público. Los tipos de contrato público son concesión, obra, consultoría, prestación de servicio, fiduciaria pública. El de concesión se otorga a un concesionamiento la prestación, operación, explotación u organización
de la gestión total o parcial de un servicio público o la construcción u explotación en conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio o uso público. Los de obra son aquellos contratos cuyo objeto es la construcción, mantenimiento, instalación, realización de trabajos materiales sobre bienes e inmuebles sin tener en cuenta la modalidad o ejecución de pago. El de consultoría: se suscriben contratos de consultoría cuando se busca la ejecución de proyectos de inversión, estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. El de prestación de servicios son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Una de las particularidades de este contrato es que únicamente se celebra con personas naturales, cuando el trabajo contratado no puede ser ejecutado por una persona de planta o cuando se celebre por los consentimientos especiales de la persona. En estos casos no se crea una relación laboral con la entidad. La fiduciaria pública: este tipo de contrato tiene como fin la administración o manejo de recursos vinculados a los contratos estatales. Tipos de contrato privado. Los tipos de contrato privado son unilateral y bilateral, contrato gratuito y oneroso, contrato comunicativo y aleatorio, principal y accesorio, contrato real, solemne y consensual. El unilateral es cuando una de las partes se obliga para que con otra contraiga una obligación, y el bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Es gratuito o de beneficencia cuando tiene objeto la utilidad una de las partes sufriendo la otra el gravamen, y el oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno con el beneficio del otro. El contrato comunicativo y aleatorio es cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe hacer a su vez. El contrato principal y accesorio es cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal de manera que no puedan subsistir sin ella. El contrato solemne y consensual es real cuando para que él sea perfecto es necesaria la tradición de cosa a que se refiere. Es solemne cuando es sujeto a la observancia de las ciertas formalidades especiales, de manera que sin ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por él y el solo consentimiento. La responsabilidad en el cumplimiento de los contratos públicos o privados. La responsabilidad o garantía legal del proveedor por el incumplimiento de contrato de prestación de servicios tiene estatuto análogo al vendedor en la compraventa. Se trata de un conjunto de sanciones o medios de tutela del acreedor de servicios frente al incumplimiento, por lo que se puede optar en algunos casos a acumular. En el caso de incumplimiento, la entidad estatal incumple con las obligaciones pactadas al inicio de la relación jurídico-contractual, desequilibrando la ecuación financiera. Se entiende la configuración de la responsabilidad contractual del Estado. El hecho que el Estado no responda por las actuaciones antijurídicas por acciones u omisiones a su cargo iría en contravía de la moralidad pública de las reglas y normatividad establecidas, pues al no exigir el cumplimiento por parte del Estado determinaría aún más la posición dominante que ejercen los contratistas particulares, y por el contrario la ayuda efectiva que prestan los contratistas se vería menoscabada por el mal actuar de la administración. Principio de la igualdad e interés general y particular. El reconocimiento del principio superior de la igualdad de oportunidades implica asimismo que el legislador, al configurar el régimen de contratación estatal, establezca procedimientos o mecanismos que le permitan a la administración seleccionar en forma objetiva y libre a quien haya hecho la oferta más favorable, mediante la fijación de reglas generales e impersonales que presidan la evaluación de las propuestas, y evitar incluir cláusulas subjetivas que reflejen motivaciones de afecto o interés hacia cualquier proponente, sin entrar a predeterminar, claro está, al sujeto, la persona natural o jurídica con quien ha de celebrarse el correspondiente contrato. Referencias bibliográficas.